buenas tardes. Mi nombre es Magda, soy estudiante de séptimo semestre de semiología y vamos a hacer un examen semiológico. Pero vamos a empezar primero por el examen general y luego vamos a ir por secciones, haciendo todo el sistema respiratorio, cardiovascular, locomotor y nervioso. Entonces, cuando vamos a hablar del sistema o vamos a empezar con un examen general, vamos a tener que empezar por tener en cuenta que van 4 opciones y a veces 5 que son importantes a tener en cuenta. Primero, debemos tener en cuenta que va a haber una opción de hacer toda la parte de observación. Primero nosotros debemos poder observar al paciente, después debemos poder palparlo, en algunos casos percutirlo y en algunos casos vamos a hacer toda la parte de auscultación. También en algunos casos va a ser muy importante la olfación para detectar enfermedades. Cuando vamos a hacer un examen semiológico de manera general, es importante tener en cuenta la anamnesis, ya que eso es lo que va a guiar hacia dónde va a dirigir mi examen. Si me voy a concentrar en alguno de los sistemas o si de pronto me está dando alguna información que es muy relevante. Y hay otros aspectos que sí o sí debo tomar. Entonces, cuando hablamos de observación, se trata de observar al paciente, mirar cómo está su fascia, todos sus ojitos, si está respirando adecuadamente. Lo debo poder tener levantado y comporta, que él se pueda apoyar en sus 4 miembros y empezamos el examen de manera cefalocaudal. Entonces, vamos a empezar por observar también sus mucosas. Vamos a empezar por las conjuntivas, como por ejemplo acá tenemos hábito del párpado inferior, que se encuentra en rosita, que se encuentra en listado. Otra mucosa que es muy importante revisar es la mucosa gingival, donde vamos a ver el tiempo de llenado capilar y podemos ver cuánto tiempo toma en ese llenado. También debemos enfocarnos en los ganglios y revisar cómo están ellos. Entonces, tenemos 5 ganglios que son muy importantes a revisar. Por un lado, tenemos los ganglios submaxilares, también los ganglios preesternales, los axilares, los inguinales, en algunos casos también los porfírios. Él es un perrito muy peludo y eso hace pues un poco más difícil este tipo de examen, por eso la palpación es muy importante. ¿Qué pasa a nivel de los ganglios? Los ganglios idealmente si se sienten se deben sentir muy poco, se deben sentir como unas bolitas, pero deben ser lisas, no deben estar aumentadas de tamaño, no deben generar dolor, ni deben ser rugosas. Si alguna de esas características se presenta, pues ya empieza a darnos también una guía hacia dónde debemos orientarnos. Como este primer examen es un examen general y vamos a especializarnos en varias cosas, es importante saber que si solo hiciera el general, pasaría entonces a zona de tórax, midiendo todo lo que son frecuencias respiratorias, la tráquea, el soplo laringotraqueal y demás. Lo mismo, también mediría circulatorio, viendo varios detalles que los vamos a observar en un momento. Adicional, ahorita ya en examen general es importante poder tomarle la temperatura al animal y algo que algunos autores señalan es el peso. ¿Por qué? Porque en caso que necesitemos medicarlo, el peso va a ser un factor importante. En este caso pesa 7.2 kilos. ¿Se acuerdan que les dije que nos faltaban otras mucosas para revisar? Las vamos a revisar en este momento para evitar incomodidad en el cachorro. Ya que tenemos que tomar la temperatura, podemos aprovechar y revisar la mucosa del prepucio, ya que estamos hablando de un macho. Si fuera una hembra, estaríamos revisando la mucosa vulvar. Entonces, para mirar la mucosa prepucial, sabemos que puede llegar a ser un poco incómodo, pero simplemente abrimos el prepucio y vemos la tonalidad en la que este se encuentra. También podríamos ver la peneal, simplemente bajándolo un poco más. Pueden observar la mucosa del ano. Sin embargo, pues hasta ahora el paciente no nos da indicios de hacer. Entonces tomamos nuestro termómetro y lo ubicamos con muchísima delicadeza y cuidado dentro del anito del animal, que este angelito es muy peludo, y lo ubicamos dentro del ano. Con mucho cuidado. Y allí vamos a esperar a que pite, ya que este es un termómetro de pilas. Los hay también de mercurio, esos de mercurio los dejaríamos un tiempito más.
Puede llegar a ser un poco incómodo para el animal, por eso es importante el manejo. Debe ser incómodo, más no doloroso. Listo, tenemos una temperatura correcta de 38 grados. No debemos olvidar, por bioseguridad, limpiarlos luego el termómetro con alcohol y un algodón y descartarlo. Estos termómetros son interesantes para los animales porque son flexibles. Por último, y no menos importante, aunque hemos ido de pronto explorando la piel y demás, recordar que yo debo sentir al animal, desde la cabeza hasta la cola, irlo recorriendo todo para que saber si puedo sentir algo sobre su cuerpo o algo que sea importante de tener en cuenta, especialmente en el examen general. Puedo abrir entonces el pelo, mirar cómo está la piel, mirar si de pronto tenemos alguna presencia de ectoparásitos, pulgas, garrapatas, algún animal que pueda darnos, algún insecto o algún parásito que pueda darnos inicio también de alguna enfermedad. Y mientras estamos haciendo eso, podemos revisar el estado de hidratación. El estado de hidratación se revisa levantando una parte de la piel y teniendo en cuenta el tiempo que toma esta en retornar, que como estamos viendo el animal se encuentra hidratado. Ahora vamos a continuar el examen semiológico, pero ahora vamos a ir por sistemas. Entonces, ¿qué es importante acá cuando vamos a empezar a hacer este tipo de examen semiológico? Vamos a fijarnos, por ejemplo, vamos a empezar con cabeza y cuello y podemos empezar desde la nariz. En la nariz nos vamos a fijar que sea una nariz simétrica, bien conformada, que los hollares no presenten estenosis o que son básicamente estrechamientos, que no tengamos nada que de pronto esté obstaculizando el ingreso o la salida del aire. Además de eso es muy importante tener en cuenta las secreciones. Las secreciones son normales en ellos mientras la nariz está húmeda. Secreciones, por ejemplo, ya que sean cerosas, purulentas o hemorrágicas, no suelen ser algo esperado y por ende nos podrían estar indicando un tema ya más patológico. Pero también podríamos tener en cuenta las secreciones de los ojos, ya que eso también nos podría dar información, no necesariamente respiratoria, pero si estamos haciendo un examen debemos tenerlo en cuenta. Como vamos a continuar en todo lo que es el examen a nivel respiratorio y estamos en nuestra etapa de observación o inspección, vamos a observar cómo está de pronto la toma del aire. Entonces hay un esfuerzo en tomar el aire, en este caso por ejemplo el está jadeando, está un poquito ansioso, pero debemos ir distinguiendo si se trata de algo patológico o es algo comportamental. También vamos a empezar a revisar todo lo que es la entrada de ese aire. Entonces, por ejemplo, acá sabemos que está entrando por nariz y que está entrando por boca. Puede verse la temperatura. Eso también nos da la posibilidad de empezar a observar tanto faringe, que es cuando respiramos también con esa boca abierta, y también vamos a empezar a ver la posición y la forma de la tráquea. Nuevamente, en él es peludo, entonces va a ser un poco más difícil y posiblemente la palpación nos ayude un poco más. Como nosotros veníamos haciendo igual la palpación, también la tenemos que hacer cráneo caudal. Entonces, como igual de la misma manera, vamos a empezar desde la nariz, en donde debemos revisar que esa nariz esté bien conformadita, pero ya no solo la miramos, sino que la tocamos. Debe ser suave al tacto, que esté bien. Nuevamente también revisamos todo lo que es laringe. Vamos viendo que no exista dolor, es normal recibir besos de los pacientes y vamos viendo entonces todo el tema de darnos cuenta si en la tráquea podemos de pronto desarrollar algo que se llama el reflejo tusígeno. El reflejo tusígeno lo podemos desarrollar primero que todo ubicando los 3 primeros anillos de la tráquea, los flotamos un poco y en algunos casos pueda que el animal tosa o no. ¿Qué es lo importante del reflejo tusígeno, tosa o no? Si la tos se sigue presentando, si la tos es persistente, ya estamos también pensando en algo que pueda ser un patrón respiratorio integral. Si estoy haciendo un examen respiratorio, también debo volverlos también puedo volverlos a revisar. Porque recordemos que si hay alguna enfermedad activa,
se va a evidenciar en estos ganglios. Por ejemplo, si estuviera en esta zona, también podríamos hablar de vías altas respiratorias. Es importante tener en cuenta también en pequeños todo lo que son los senos paranasales. Nosotros tenemos senos que son ubicados a nivel frontal, a nivel nasal y a nivel maxilar. Se deben tocar de manera bilateral y revisar que no sientan dolor, incomodidad, que no haya inflamación y que todo esté funcionando adecuadamente. En teoría se pueden percutir simplemente de manera dígito-digital, pero no en todos los casos es absolutamente necesario y pueda que den un valor semiológico o no. Ahora, muy importante en la parte de auscultación en esta zona del cuerpo, poder distinguir qué tipo de actividades podemos hacer. Por ejemplo, en sí podemos auscultar el paso del aire que sucede a través de la tráquea. Y ahí se escucha perfecto. No se deben escuchar golpes o que el aire esté cortado, ya que eso puede ser indicativo de que algo está obstruyendo el paso del aire. Ahora vamos a seguir con la región del tórax. En esta parte es muy importante también para el sistema semiológico en términos respiratorios. Cuando hacemos la inspección podemos, por ejemplo, calcular la frecuencia respiratoria, además de observar, que esto es muy importante, que el tórax sea parejo, que sea simétrico, que no tenga ninguna elevación por ningún lado o presencia de edemas o demás. También podemos tener en cuenta también esta parte external. Cuando hacemos este tipo de valoración, ya que recordemos que algunos edemas, y lo hablaremos un poco mejor en circulatorio, también se pueden presentar de manera externa. Entonces, todo debe ser simétrico y anatómicamente correcto. ¿Qué es lo ideal? Que el animal esté en reposo, ojalá dormido. Ese es el mejor momento para tomar la frecuencia respiratoria. Pero como estamos en el consultorio y lo ideal es tomarla, entonces vamos a poner nuestra mano sobre el tórax y vamos a contarlas durante un minuto. Por un lado, el animal está inquieto y por otro lado está agitado. Así que de hecho, como les estaba diciendo hace un momento, se siente mal la respiración en esta zona. Recordemos que la respiración debe ser costo-abdominal, ¿sí? En este caso, a veces podemos sentir incluso una parte más abdominal por lo que él está tan agitado. Y si se dan cuenta, cambia de ritmo, pero no es algo patológico. Se debe a que él está agitado, está inquieto, está cansado, y que de pronto ese tipo de cosas puede afectarnos la toma del ritmo. Entonces, en estos casos lo que podríamos hacer es nuevamente esperar un tiempo más, pero por efecto del video vamos a avanzar y esperar a que él esté totalmente regulado para en algún momento observarlo y tomar esa frecuencia. Bueno, la auscultación es una de las pruebas más importantes que podemos hacer en estos casos, sin delimitar obviamente o descartar alguna de las anteriores. Cuando nosotros auscultamos, debemos auscultar en diferentes puntos del pulmón, igual que lo hicimos con la percusión, y debemos escuchar. En este caso escuchamos el jadeo de él, porque él está jadeando, pero no se escucha, por ejemplo, ninguna interrupción. Se detiene, no se debe escuchar nada. En algunos casos se habla de que sí se escucharía algo que vamos a llamar un murmullo. Ese murmullo es normal escucharlo, pero es un sonido muy leve, hay que concentrarnos y de pronto no estar jadeando para poder alcanzar a escucharlo bien. Me gustaría en este espacio hablar también de algunos hallazgos que podríamos encontrar patológicos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos frente a un caso en donde, no sé, habláramos de una neumonía, podríamos encontrar, por ejemplo, en la inspección, encontraríamos una frecuencia respiratoria aumentada, encontraríamos también signos de dolor,
por ejemplo, hay alguna dificultad para expandir el tórax, entonces cambiaría ese tipo de unidad. Al momento de la palpación, por ejemplo, en la tráquea, el reflejo de oxígeno sí o sí sería positivo y la tos sería más exacerbada, y además de eso, por ejemplo, la palpación del tórax podría presentar dolor, ¿sí? Otras condiciones podría ser que, por ejemplo, al momento de percutir ya no escucharíamos ese claro pulmonar, sino, por ejemplo, que escucharíamos tonos más mate o submate, especialmente en esas zonas afectadas. Y además de eso, cuando estuviéramos haciendo la auscultación, algo que empezaríamos a escuchar son sonidos circulares intensos, como por ejemplo crepitancias. Y es todo el tema del sistema circulatorio, donde vamos a evaluar también la parte cardiovascular. Acá es muy importante revisar todas las zonas con nuestras 4 acciones. Entonces, vamos a empezar con una inspección general. Esta inspección general va a ser un poco más breve, pero en sí, ¿qué buscaríamos? Cuando nosotros observamos que el perro tenga una buena actitud, porque cuando un perro de pronto está sufriendo de algún tema circulatorio, va a estar de pronto más deprimido, vamos a tener presencias de síncopes, que pueden ser también desmayos, y sobre todo vamos a tener también una intolerancia al ejercicio. Este ejemplo no lo tiene. También vamos a observar nuevamente la coloración de las mucosas. Recordemos que las mucosas deben ser rosas y deben estar bien coloreadas. ¿Por qué? Porque recordemos que las mucosas pálidas no hablan únicamente de efectos de anemia, también nos pueden hablar de efectos de hipotensión, hipoperfusión, y también pues, nos puede estar dando un significativo de que el órgano circulatorio está fallando. Por otro lado, también es importante observar cómo está esa distribución de la grasa, lo que hablábamos ahorita. ¿Por qué? Porque a veces uno puede confundir a un perrito gordo con edemas. Entonces, por eso les decía, nos podemos observar, tener en cuenta la parte external, que en algunos casos se pueden hacer edemas allí, la parte abdominal, y en algunos casos incluso, pero ya también guardará relación con otras patologías, vamos a tener en cuenta si se presentan edemas en miembros anteriores o posteriores. También es importante evaluar la respiración, tener en cuenta la frecuencia respiratoria, que en un animal que definitivamente nos esté dando desde su anamnesis alguna condición de respiración, definitivamente encontraríamos algunas situaciones o frecuencias cardíacas alteradas. También deberíamos poder observar en algunos de ellos si hay alguna distensión venosa yugular. Entonces podemos entrar y observar, levantando el pelo, si se observan las yugulares. Esto debe ser bilateral. Recordemos que cuando hay una condición venosa, si es patológica, no traumática, van a sufrir de manera bilateral los vasos, ¿sí? Cuando son traumáticas, sí puede sufrir únicamente los vasos, uno de los vasos. Bueno, entre la inspección y la palpación también podemos hacer una prueba que es muy importante, que es evaluar precisamente esa perfusión periférica, y en estos tests lo que vamos a evaluar es, por un lado, el tiempo de llenado capilar y la temperatura periférica. El tiempo de llenado capilar lo hacemos, levantamos la inferior, tocamos la encía y retiramos. Tocamos y retiramos. El tiempo que toma en llenarse debe ser un tiempo aproximadamente de 2 segundos. Y por otro lado, la temperatura periférica, que contribuye a palpar las extremidades, que buscamos saber si de pronto hay algunas zonas donde haya más calor y que nos pueda ser indicativo de algún tema auricular. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer la palpación de estos amiguitos, nos va a permitir entonces nosotros tomar el pulso. El pulso del animal nos va a dar mucha información en términos circulatorios y nos va a interesar sobre todo hacerlos en las femorales. ¿Qué es importante acá? Entender qué es lo que vamos a medir. Vamos a medir la frecuencia del pulso, es decir, cuántas pulsaciones tenemos en un minuto, que pueden ser aproximadamente entre 70 a 140 pulsaciones por minuto. Vamos a revisar todo lo que es el ritmo del pulso para ver si es regular, si es difícil de palpar, si se afecta, si cambia. También vamos a hablar la calidad o la amplitud, es decir, cuánto pasa en cuanto a la fuerza de ese pulso, además si es un pulso normal o si es un pulso débil. Los pulsos normales son fáciles de palpar, mientras que los pulsos que son más débiles, estos pulsos que son difíciles de palpar, pueden estar hablándonos de gastos cardíacos elevados, como por ejemplo cuando hay un shock o cuando hay una insuficiencia cardíaca, y cuando hay pulsos que les pueden llamar sartones o magnus, que son pulsos exagerados, que son pulsos fuertes, pueden estarnos indicando anemia o patologías valvulares, porque es que recordemos que entonces,
Y en un evento anémico pues tenemos que lograr perfundir más oxígeno hacia el resto del cuerpo y entonces eso va a hacer que la eyección sea mucho más fuerte, elevando esa calidad, esa fuerza que tiene el pulso. En 80 pulsaciones por minuto. Eso es un buen rango, puede variar un poco según el tamaño y la percusión es una técnica muy importante en el sistema circulatorio, aunque no siempre se usa. ¿Por qué? Porque es que la percusión también nos puede ayudar a entender, por ejemplo, si hay algún líquido, como por ejemplo una presentación de ascitis en abdomen, que podríamos percutir. También podríamos saber si hay un derrame pleural, nos puede dar indicios al percutirlo y también nos ayuda a identificar la zona de matidez del corazón. ¿Esto para qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar para delimitarlo topográficamente y darnos la intención de saber si hay o no de pronto alguna cardiomegalia. Entonces vamos a hacerlo. Entonces recordemos que se hace dígito digital, y lo podemos hacer por abdomen. Entonces en el caso de que tuviéramos un abdomen un poco más inflamado, entonces con nuestros 2 dedos percutimos. Si nosotros tuviéramos acumulación de líquido, el sonido sería más timpánico, ¿sí? Si tuviéramos, recordemos, derrame pleural, también escucharíamos sonido y lo escucharíamos en el tórax. Y si quisiéramos delimitar la zona de matidez del corazón, entonces ya sea, recordemos que lo podemos escuchar por el lado izquierdo o por el lado derecho, diríamos, y ahorita lo vamos a hacer en auscultación también, según el orden de las costillas, y lo haríamos de una forma que fuéramos de adentro hacia afuera. Este tipo de técnica nos ayuda a ver hasta qué tamaño llega el corazón. Entonces, podríamos empezar por acá, ubicarlo. Si escuchan cómo empieza a cambiar el ruido cuando de pronto hago en una zona que no es, que no nos ayuda mucho. Y en un animal tan pequeño, de pronto no nos dé tanta información, pero definitivamente en animales más grandes sí podría ser. Vamos a la percusión que nos va a dar más información. En el momento de auscultar, que nos va a dar bastante información la auscultación, algo que va a suceder es que lo vamos a hacer obviamente sobre el tórax, pero vamos a predominar en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo es donde vamos a poder de pronto evaluar un ruido mucho más fuerte y este golpe es el que nos va a permitir evaluar también el funcionamiento. Es importante hacerlo o de cúbito esternal o de pie. Es lo que más nos ubicamos el corazón. Con este angelito tenemos unas pulsaciones, una frecuencia cardíaca de 95 aproximadamente. Con él podríamos esperarlo porque tenemos un jadeo. Ahorita pues podemos hablar ya de concordancia un poco con la frecuencia que tomamos el tema de pulso. Podemos de pronto tenerlo en cuenta, sin embargo pues no lo tomamos al mismo tiempo, así que puede cambiar el que sube la temperatura, debe ser el hocico, se lo puede estresar un poco más y aumentar esa frecuencia cardíaca. Recordemos que las arterias son las que nos van a dar indicación del pulso y en donde podemos tomar precisamente esa frecuencia. Entonces vamos a hacerlo en este caso en la arteria femoral, que es una arteria bastante confiable para poder tomar ese dato. Preferiblemente el animal debe estar de pie. Ponemos nuestra mano en la ingle, puede ser en cualquiera de los 2 miembros y tratamos de palpar. Vamos a tomar esto por 1 minuto. Lado izquierdo del animal, porque al lado izquierdo del animal vamos a poder encontrar las diferentes válvulas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en un principio la pulmonar, que la vamos a ubicar sobre el tercer espacio intercostal, por eso metíamos el fonento, y va a estar sobre el tercer espacio intercostal y va a estar ventral a la articulación del hombro. Además también vamos a tener la válvula aórtica. La válvula aórtica
va a estar cerca a la pulmonar, más bien de dorsal de la pulmonar, y va a estar sobre el cuarto espacio intercostal. Entonces ya vamos a tener dos válvulas que están muy cerca y que nos van a dar bastante información. La mitral va a estar un poco más cerca del esternón y sobre la quinta costilla o espacio intercostal va a estar nuevamente sobre el tercer espacio intercostal. En este caso vamos a hacer muy cerca del esternón, es decir, por acá, y hacia el tercer espacio intercostal. Y nos va a dar información, de hecho ahí lo estoy sintiendo. En la auscultación también vamos a estar buscando ruidos anormales. Estos ruidos pueden ser soplos o murmullos, son ruidos audibles y es cuando S1 y S2 están de pronto teniendo un flujo turbulento, es decir, que en ese cambio o en esa eyección, entonces vamos a tener una presencia de estenosis, que recordemos que cuando hablamos de estenosis es un cierre en las válvulas que no está sucediendo, o una insuficiencia, y es que eso implica que las válvulas no se están cerrando adecuadamente. Allí podemos encontrar de pronto un soplo. Que es importante entender que hay ciertos puntos, como por ejemplo en los puntos de máxima intensidad, que son los puntos de la válvula, por ejemplo, donde más se escucha, que son los que hablábamos hace un momento, en donde se ubican. Vamos a tener los tiempos, o cómo medir los tiempos entre sístole y diástole, que es cuando ocurre tanto esa contracción o una relajación, y vamos a tener el grado o intensidad, que tiene que ser o muy suave o muy fuerte, y vamos a entender entonces ese loop cómo se está sucediendo. ¿Qué es importante entender acá? Que tanto S3 como S4, que son los otros sonidos o movimientos del corazón, no deben ser audibles, no deben ser perceptibles, ya que podríamos estar hablando que estamos teniendo alguna cardiomiopatia. Ahora, este nuevo examen, que es examen del sistema nervioso, nos van a interesar sobre todo las técnicas de observación y vamos a llamarlas palpación. ¿Por qué? Porque nos interesa poder establecer ese examen mental tanto del animal, y vamos a también evaluar todo lo que es marcha, los reflejos espinales, las reacciones, los pares craneales. Acá en el consultorio vamos a evaluar una parte de esa marcha y luego vamos a tener que trabajar por fuera, porque también es importante evaluar esa marcha en pasto. Entonces, en esta primera observación, que va a ser todo lo de observación y todo lo que es estado mental, recordemos que vamos a evaluar lo que es evaluación entonces del nivel de conciencia, comportamiento, postura, marcha, y que esta marcha pues pueda ser no ambulatoria. Y nos interesa encontrar algunos detalles que son bastante claves, como por ejemplo, en este caso, el animal se encuentra alerta, me presta atención, está pendiente de estímulos, ¿sí? Si de pronto hay alguna condición especial. ¿Qué cosas de pronto serían ya patológicas? Vamos a entender a ello como por ejemplo estupor o coma. Estupor se refiere a que el animal solo reaccionara a estímulos dolorosos, mientras que coma pues no reacciona absolutamente nada. También vamos a hablar comportamiento. Entonces vamos a hablar por ejemplo la interacción en el ambiente, si de pronto yo puedo dirigirme a él y me presta atención y le digo, ven, eso. Y de pronto le pido que se mueva, pero él está muy vicioso y no sabe si moverse, la parte de la mesa le da miedo, y de hecho nos sirve para evaluar ese nivel de conciencia. Vamos a evaluar entonces la marcha, pero antes de ello vamos a evaluar también la postura. Como nos hemos podido dar cuenta, de hecho en todo el examen, Vito ha estado muy cómodo estando sentado, pero si nosotros de pronto lo levantamos, y en esta parte observamos a la mascota caminar, para observar su marcha, el giro y ver que todo funcione adecuadamente. Como segundo ítem, podemos evaluar todo lo que son reacciones posturales, y nos va a permitir, por ejemplo, evaluar aspectos de propiocepción, aspectos, por ejemplo, saltos, que los vimos ahorita, pero los vamos a volver a evaluar, y algunas reacciones. La propiocepción habla de cómo está relacionado el animal con su propio cuerpo y cómo puede de pronto darse cuenta que alguna parte de su cuerpo no está funcionando adecuadamente. Entonces, una prueba que se puede hacer en este caso es la prueba que algunos lo llaman de rueda, y es que doblamos la patica, el miembro posterior, y lo apoyamos de manera doblada sobre. Miren cómo de pronto ya ni siquiera quiere, o sea, ya sabe que su cuerpo que está mal, no alcanzamos ni siquiera a ponerlo cuando él ya lo endereza.
Y de una vez sucede. También tenemos pruebas, como por ejemplo las de salto. Vamos a bajarlo en la mesa que es muy chiquita. Y hacemos que el animal, por ejemplo, salte en una sola patita. Y lo podemos hacer con la otra también. Esto también nos ayuda a medir ese nivel de conciencia sobre el propio cuerpo. Evalúa la capacidad como tanto como de mover y apoyar ese peso en el cuerpo y la incapacidad o debilidad que nos puede hablar de una apariencia o de una ataxia. Podemos ejecutar otra prueba, como por ejemplo la prueba de enderezamiento. La voy a hacer sobre el piso por comodidad del animal. Pues la prueba básicamente consiste en que, por ejemplo, yo lo voy a recostar en el piso y él debe ser capaz de darse vuelta en el mismo. Lateral y ahí lo acabamos de ver. Él es capaz de levantarse y girarse nuevamente ante él. En una tercera fase podemos evaluar lo que son los pares craneales. Esto nos va a permitir saber si de pronto hay alguna lesión en tronco encefálico. Uno de los pares craneales, o más bien las pruebas que podemos hacer, es las pruebas de reflejo pupilar. Las pruebas de reflejo pupilar nos permiten evaluar el par craneal 2 y el par craneal 3, el óptico y el oculomotor. Entonces, con una luz nos acercamos al ojo del animal y observamos el cambio que hay en las pupilas. Acá. Vemos cómo se contrae. Otra manera de evaluar el par craneal 2, que es el óptico, es simular una agresión o simular un golpe. Recordemos que usualmente se hacía antes así, como lanzando la mano, pero este tipo de movimiento puede mover aire, generando también una respuesta en el animal y que nos va a afectar el resultado. Entonces el movimiento debe ser así para poder evaluar este par. Entonces, tomamos al animal y hacemos así. Miren cómo reacciona él al cerrar su ojo. Y de esta manera sabemos que su par craneal está funcionando adecuadamente. Ahora, podemos evaluar el quinto par craneal. El quinto par craneal lo vamos a evaluar en su parte sensorial y en su parte motora. La parte motora la vamos a hacer con la masticación, teniendo en cuenta los músculos maceteros. Nos vamos a dar cuenta que el animal mastica correctamente. Y la parte sensorial lo hacemos tocando el canto del ojo. Y nos damos cuenta cómo el animal cierra el ojo al momento en el que yo toco. Bueno, vamos a tener la evaluación del par craneal facial. Por eso también en el examen general hablábamos de tener en cuenta toda esa simetría y organización de la carita del animal. Entonces observamos que los labios estén ubicados adecuadamente, que nada esté caído, que las mejillas estén adecuadamente, que todo sea simétrico, porque eso nos va a hablar de este par craneal. Mientras nosotros evaluamos también esa posición de la cara y demás, nos damos cuenta dentro de esa simetría que la carita está derecha. Si nuestra carita estuviese girada hacia alguno de los lados, también estaríamos evaluando el vestíbulo coclear, que es nuestro par craneal número 8. Eso nos indicaría que de pronto hay un problema en oídos o en un tema ya de equilibrio. Para evaluar el par craneal 9 y el par craneal 10, vamos a hablar también en cuanto al glosofaringeo y el vago. Podemos empezar nuevamente por el tema de alimentación y observar la deglución. Si se dieron cuenta, el animal tragó el alimento, lo cual quiere decir que no tenemos inconvenientes en deglución y que el tono de la laringe está adecuado, es decir, que ella no está colapsando de manera patológica y está permitiendo el paso del alimento. Ahora vamos a revisar el reflejo patelar, que nos va a permitir saber la condición de L4 y L6. Se hace a la altura de la rodilla, y cómo se sucede ese reflejo. Rodilla y sucede el reflejo. Bueno, vamos ahora a medir el reflejo flexor o de retirada. Con esto vamos a poder saber tanto con miembros posteriores como con miembros anteriores si las cosas están funcionando adecuadamente. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos en un miembro anterior, vamos a poder medir entre C6 y T2, y si lo hacemos en un miembro posterior, vamos a poder medir entre T2 y L4. Si acabamos de dar cuenta, cuando damos un pequeño pellizquito, él retira su miembro
Y si lo hacemos de pronto en las manos, él también tiende a retirar. De pronto en algunos puntos de apoyo será más complejo, pero tiende a ser el recoger el brazo. ¿Por qué es importante hacer este examen en sistema nervioso? Primero que todo porque nos va a mostrar algunas lesiones que de pronto pueden ser más típicas con algunos signos que son claves. Por ejemplo, unas lesiones en cerebro pueden hablarnos, por ejemplo, que vas a presentarse convulsiones o estados convulsivos, alteración del estado mental, vamos a tener de pronto cegueras, que ya estaríamos hablando de alteración paracraneal 2, vamos a tener que el animal camina en círculos y también de pronto algunos reflejos de postura que no son normales de pronto en los miembros, entonces cuando los cruzan o de pronto se posicionan de una manera que no es normal. Cuando hablamos de, por ejemplo, lesiones en el tronco encefálico, vamos a tener que estos pares craneales van a generar algo de parálisis faciales, por eso es tan importante mirar esta fascia, y vamos a tener algunos déficits posturales, entonces vamos a tener, por ejemplo, la cabeza completamente inclinada o hacia un lado, y vamos a tener algunos déficits posturales, que es, por ejemplo, cuando alguno de los 4 miembros no funcionan adecuadamente o no se posicionan adecuadamente. Cuando en el examen de este sistema nervioso tenemos la evaluación de las cervicales entre C1 y C5, vamos a encontrar que el animal va a sufrir de una parálisis, es decir, va a estar totalmente quieto, o una tetraplegia, en donde los reflejos espinales no van a estar o van a ser increíblemente exagerados en los 4 miembros. Esto también pasa, por ejemplo, cuando también tenemos lesiones entre C6 y T2, en donde vamos a tener, por ejemplo, signos de las 2 neuronas, también podemos tener esos reflejos, por eso les decía, aumentados, y aparte vamos a tener una parálisis, pero en este caso la parálisis va a ser flácida. ¿Qué otro hallazgo vamos a tener? Entonces, por ejemplo, si hay una lesión entre T3 y L3, lo que va a suceder es que los miembros pélvicos, toda la parte de miembros pélvicos, no van a responder adecuadamente, generando una paraplegia o una paraplegia en donde los miembros pueden estar espásticos, estos miembros espásticos completamente rígidos que no van a permitir el movimiento del animal. Y los miembros torácicos sí van a actuar normalmente. También tenemos otro tipo de parálisis en miembros posteriores, que es una parálisis que ya es flácida. Cuando se trata de ese tipo de parálisis flácida, usualmente la lesión se llama una intumescencia lumbar y suele estar entre L4 y S3. En ese caso, pues los reflejos también pueden estar disminuidos o ausentes y van a permitir que el animal ya no esté rígido, sino que los miembros pues estén completamente flácidos. Cuando nosotros hacemos el examen de sistema nervioso, es usual hacer también seguido el examen de sistema locomotor. Este tipo de examen nos permite también relacionar algunas cosas entre ellos, como por ejemplo la marcha, que ya la vimos en nervioso. Y acá vamos a ver un poco más también en inspección y en observación, por ejemplo, esta postura en reposo. Nosotros estamos viendo que los miembros están bien ubicados, están parejos, son simétricos, ninguno de los miembros está metido sosteniendo el peso del otro por dolor o por estar más acomodados. Podemos ver de hecho acá un poco más marcado cómo está perfectamente simétrico su sentado, y él está ahí en reposo, está tranquilo. Cuando hablamos de también este sistema locomotor y ya pudimos ver la marcha, y en esa marcha vemos que él puede caminar en línea recta, que no hay cojeras, que no hay claudicaciones, que los apoyos son correctos, vamos a tener que también tenemos que evaluar ese contorno o ese tono muscular o simetría. Entonces vamos viendo que tanto el lado derecho como el lado izquierdo sean simétricos, sean simétricos. Entonces, a pesar de que tenemos tanto pelito, eso no nos debe impedir, así sea por palpación, digamos que por inspección sería un poco difícil, y esto nos puede pasar con este tipo de perros. Suponer que están de mejor masa muscular o que están más gorditos, entonces en ellos es muy importante la palpación. Entonces vamos a ver todo esto. Por eso también en el examen general, y acá lo vamos a tener también presente, nosotros evaluamos condición corporal. La condición corporal se puede hacer en conjunto con esto, que nos dice si el animal está gordito, está flaquito, y nos da una clasificación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de ese tema alimenticio, decimos hay una condición corporal, por ejemplo, 3, y aparte de eso estamos evaluando también la parte
del tono muscular, de esa simetría muscular, y nos damos cuenta que efectivamente solo se trata de tono de tema de alimentación, pero que el tono muscular está adecuado, pues nuestra aseveración sobre esa calificación es más correcta. Como ya estamos palpando y estamos palpando los músculos, es importante palpar estos músculos de manera simétrica, buscar esos grupos de músculos e incluso de articulaciones y huesos, y recorrer cada miembro en búsqueda de alguna alteración, dolor, alguna afectación. Usualmente este tipo de examen suele hacerse de caudal craneal. Acá podemos evaluar articulaciones, podemos ver la articulación también femoral, vamos a tener, miren que no está presentando ningún dolor, está correcto, tolera la palpación, no se incomoda, incluso si se incomodara a veces es normal porque puede ser un tema ya más comportamental, pero lo que buscamos es que precisamente no exista dolor. Y es pues, por medio de esa palpación, todos los grupos de músculos se encuentran sanos. Eso en cuanto a palpación. Ahora podemos evaluar también tendones y articulaciones. Entonces nos ubicamos en cada articulación como lo veníamos haciendo y podemos hacer algunos movimientos, tocar las cápsulas, por ejemplo, rodillas, precisamente ver que no haya ningún proceso inflamatorio. Lo podemos hacer en conjunto cuando estemos evaluando los músculos o podemos hacerlo por aparte, pero sí es importante parar en cada articulación y evaluar. Ahorita igual vamos a hacer unas pruebas para algunas articulaciones y ver que estén adecuadas, que no exista ningún proceso inflamatorio que nos haga pensar de un proceso de artritis. Usualmente si el perro va a tener algo de dolor, va a rechazar este tipo de palpaciones en articulaciones, músculo, entonces por eso debemos ir parte por parte para poder distinguir si es un músculo, si es un tendón, si es una articulación la que está presentando dolor. Vamos a hacer algunas pruebas de rango de movimiento. Esas pruebas de rango de movimiento nos muestran precisamente el movimiento de las articulaciones y si presentan dolor o similares. Si presentan dolor, pues el animal va a rechazar hacer esta prueba y eso va a ser bastante indicativo. ¿Qué buscamos con esta prueba? Por un lado vamos a limitar el movimiento, por otro lado vamos a especificar a ver si hay algún tipo de dolor, si hay crepitaciones articulares, es decir, sonido de crack, y si de pronto hay inestabilidad articular. Entonces para esto, nuevamente, vamos. Articulación por articulación, dentro de todo su movimiento, generando de pronto, si hay algún ruido, si hay algo indicativo de dolor, además de incomodidad, ¿no? En este momento el animal nos presenta sobre todo incomodidad. Hacemos movimientos de flexión, de extensión, no. A ver, eso, extensión, y vemos que están adecuados. Esto mismo lo repetimos en los 4 miembros. A ver. Vamos acá, presentamos un poquito más de resistencia y si se acerca, le echamos un minuto ahí. Hay un sonido en esta articulación. Y se ve que hay un poco más de encaje. Tenemos que llevar esa revisión. Lo hacemos también con nuestras articulaciones, extendemos, ahorita se toma conmigo la articulación, todo está saludable, no hay sonidos, no hay inconvenientes para encajar la articulación. El movimiento también debe poderse abrir y cerrar dentro de lo que da su rango de movimiento.
Bueno, como hemos hablado anteriormente, vamos a seguir por sistemas y acá vamos a hablar de sistema digestivo. Cuando hablamos de sistema digestivo y queremos hacer un examen completo semiológico, como en los demás sistemas, debemos tener en cuenta la anamnesis. En este caso, una anamnesis que nos hable de vómitos, de diarrea, de algunos temas en heces, nos va a dar información importante de ello. Vamos a tener una parte alta que también va a ser más como la parte mecánica en donde el animal aprende el alimento, y también vamos a tener una parte funcional en donde vamos a ver cómo de pronto ese alimento es procesado. Vamos a empezar primero por estas vías altas en donde vamos a tener en cuenta todo lo que el animal de pronto podemos observar. Vamos a tener en cuenta acá nuevamente la condición corporal del animal, que ya veníamos hablando un poco de ella. ¿Por qué? Porque eso nos puede hablar también de cómo se está comportando ese sistema digestivo versus el alimento que está consumiendo. Bebito hablábamos que tiene una condición aproximadamente 3/5, lo cual es una buena condición, y eso nos indica que posiblemente el alimento está funcionando adecuadamente. También vemos que cuando hacemos el proceso de observación, que sus labios están muy bien conformados. Hemos probado todo el tema de aprehensión del alimento, donde él usa la lengua también para aprender el alimento. Vemos, por ejemplo, que sus dientes ya presentan sarro, lo cual pues debe ser atendido. Vemos también la conformación de la dentadura y la oclusión de la mordida, lo cual también nos va a indicar si esto está presentando algún tipo de dolor o de inconformidad. Vamos viendo entonces cómo se ubican los dientes, lo cual es importante ver, por ejemplo, estos colmillos. Vemos también la lengua, cómo está funcionando. Vemos que no hay ningún problema, si la cogemos él la puede volver a retraer. Cuando hablamos, por ejemplo, de si existe su capacidad de vómito, cuando de pronto hay una condición de enfermedad, hemos también revisado en otros sistemas si el del abdomen está pendulante o si tiene contenido líquido. Por ejemplo, cuando vimos sistema circulatorio, hablábamos si existía un proceso de ascitis, que es edema. Es importante tener en cuenta acá lo que nos diga de pronto el propietario en cuanto a si ha presentado diarrea y demás. Todo eso nos va a hablar un poco en términos generales, pero ahora vamos a hacerlo de manera más específica. De manera específica teníamos precisamente observar que todo dentro de la cavidad oral sea adecuado, no existan masas, coloraciones. Revisamos hace un momento todo lo que son encías, que también lo hicimos cuando hicimos la prueba de llenado capilar, dientes. También podemos empezar a revisar también cómo va a seguir ese bolo alimenticio, el tracto. Sabemos que hay una laringe, una faringe, y recordemos que ellas en sí no son francamente palpables, pero es importante hacer el ejercicio, y acá lo estamos haciendo. Y se puede hacer tanto faringe, laringe como tráquea, que acá ya incluimos incluso si de pronto no le hicimos el respiratorio o estamos haciendo un examen general, para poder revisar todo el seguimiento, mirar esa continuidad, que no existan masas, que no exista dolor a la palpación. Queremos evaluar abdomen, una de las mejores posiciones para hacerlo es de cúbito dorsal, donde podemos precisamente tanto palpar como revisar el animal en búsqueda de masas, de dolor, de alguna condición en particular que nos dé información importante. Para eso, en sí, la zona abdominal se divide en 9 zonas, pero para efectos del examen semiológico utilizamos 3: epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. El epigastrio viene desde la región craneal, que es justo debajo del arco costal, y vamos a incluir todo lo que es estómago, hígado, vaso. Vamos a tener también páncreas y zona duodenal.
vamos a tener una región media, esta región media en donde vamos a tener intestino delgado, riñones y vamos a tener también el cuerpo del vaso. Por último vamos a tener la sección hipogástrica, que es donde vamos a tener intestino grueso, vamos a tener la vejiga urinaria, que va a estar por aquí aproximadamente, y que vamos a tener también el útero en hembras, o en el caso de machos vamos a tener la próstata y el colon. Hace un momento, cuando teníamos hábito de pie y que lo hemos tenido durante todo el proceso de pie o sentado, también se nos permitía evaluar entonces como todo ese tema de palpación superficial que se hace en bipedestación, en donde el animal pues puede presentarnos cierta conformación del abdomen y podemos sentir como de pronto hay una resistencia a esa palpación que puede ser normal, ¿sí? Cuando hablamos ya de una posición para hacer la palpación profunda, que es la que queremos acá, vamos a permitir que de pronto podamos tener una condición un poco más completa. Bueno, vamos a hacer la palpación profunda, entonces vamos a empezar por epigastrio, que como estábamos hablando, vamos a empezar desde la parte craneal por debajo de las rodillas, de las costillas, perdón. Y acá viene la intención de ubicar el animal y presionar sobre el borde costal en búsqueda del hígado para saber si está aumentado de tamaño, es decir, si nos está presentando una hepatomegalia. Recordemos que el hígado en teoría pues no debe superar en crecimiento el arco costal, entonces por eso debemos meter las manos y hacerlo de manera profunda para tratar de sentir esos bordes. En ese mismo espacio vamos a estar palpando el estómago en búsqueda de masas, de distensión, ¿sí? También podemos dirigirnos hacia el lado izquierdo y palpar el polo craneal del vaso, en donde podemos distinguir si de pronto hay un aumento de tamaño en ese polo craneal. Eso lo vamos a hacer en mesogastrio. Si nosotros vamos en epigastrio, si nosotros ya bajamos a mesogastrio, vamos a tener que palpar de manera bilateral, moviendo suavemente estas asas intestinales, porque lo que nos interesa es saber si hay engrosamiento, si se siente algo diferente. Mira, ahorita hacer un perro pequeño, pero lo puedo hacer con una sola mano. Ahí está todo. Y podemos sentir que todo está adecuadamente. En mesogastrio también vamos a tener la posibilidad de detectar si hay cuerpos extraños de pronto, si de pronto hay algo atorado. También yéndonos y metiéndonos un poco podemos llegar a palpar, de hecho, aquí está, riñones. Recordemos que pues igual ellos van a estar muy dorsales y de pronto algunos no son tan francamente palpables, pero sí pueden llegar a serlos con algo más de pronto. Y por último vamos a tener la evaluación de hipogastrio, que recordemos que vamos hacia la pelvis. En cuanto a la pelvis vamos a evaluar su tamaño, vamos a ver si está distendida, que de hecho lo está. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para saber si está tensa, si está llena. También podemos evaluar todo lo que es colon descendente, yendo ya hacia recto, toda la pared abdominal. La próstata, como estábamos hablando, pues se puede sentir en estas partes, yo mi amor, para ver si hay alguna situación importante. ¿Qué es importante en hipogastrio? Vamos a evaluar también, por ejemplo, la última parte de la próstata y podemos evaluar también, hay otro tipo de reflejo acá en esta parte que es con su anito. Lo hablábamos hace un momento con el termómetro y podemos volver ahí. Y son esas palpitaciones que pueden hacerse, por ejemplo, cuando introducimos el termómetro. Bueno, cuando vamos a hablar ya de todo el proceso de percusión abdominal,
y que nuevamente tenemos nuestra división en epi, en meso e hipogastrio, es importante entender que algo que nos va a dar muchísima información es, por ejemplo, el epigastrio izquierdo, justo detrás del arco costal, en donde vamos a tener las últimas costillas. ¿Por qué? Porque digamos en este caso podemos evaluar si hay distensión abdominal. Esa distensión abdominal va a tener un sonido particular y nos va a permitir saber. Entonces recordemos que lo hacemos de manera digital. Acá tenemos nuestro arco costal. Y encontramos un sonido limpio, porque cuando nosotros de pronto hacemos este tipo de evaluaciones, nos permite saber si hay líquido o vacío. También podemos pararnos en la línea media, ¿no? Tenemos nuestra línea media e irnos hacia ambos flancos, tanto en epi como en mesogastrio, buscando también si hay líquido libre. Entonces, vamos desde la línea media. El sonido pues es limpio y no nos está mostrando ningún tipo de acumulación o ascitis. Cuando se vuelve un sonido que se vuelve más seco, es decir, que es como más mate, en esos casos pues estamos hablando que el sonido pues es anormal y que nos puede estar hablando de algo que puede ser. En algunos casos yo también puedo mover un poco incluso al animal, con cuidado, para tratar de medir si ese líquido es un líquido que está libre. Bueno, ahora vamos a hacer la auscultación. La auscultación también la hacemos en epi, en meso y en hipogastrio. ¿Qué es importante acá? Lo importante es poder auscultar para escuchar ciertos sonidos que son propios del sistema digestivo y que nos van a permitir determinar que hay un buen movimiento. Por ejemplo, acá inmediatamente después del arco costal vamos a tener algunos sonidos que nos van a mostrar, por ejemplo, ubicamos otra vez el arco costal, tenemos algunos sonidos que se alcanzan a escuchar. Vamos a tener sonidos del estómago, el duodeno, y vamos a ver cómo algunos sonidos pueden aumentar más cerca del estómago. Necesitamos que el animal no cae, porque si no se rueda no nos deja agachar. Vamos a tener entonces también la ubicación. Vamos a ubicarnos por acá. Tanto en los flancos izquierdos como derechos vamos a utilizar el ombligo de referencia. Busquemos el ombligo entre todo este pelo. Por aquí está nuestro ombliguito de referencia. Ahí nos podemos parar por un momento. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir hacia ambos lados para poder conocer la motilidad del intestino. Esto nos va a permitir saber si está funcionando adecuadamente. También vamos hacia el otro flanco a buscar. Y así podemos ir por todo lo que es mesogastrio. Y por último, el hipogastrio, en el borde de la pelvis, vamos a encontrar todo lo que es colon ascendente y recto, que también podemos palparlo para ver si escuchamos algo. Listo, luego de palparlo, vamos a escuchar. Ahí está, un poco suave. ¿Qué es lo que se intenta con todo esto? Poder conocer precisamente cómo está todo este sistema digestivo.
Recordemos que cuando hablamos del sistema digestivo, vamos desde el hocico, desde cómo se prende el alimento y cómo este va a viajar por todo el sistema digestivo hasta que se excreta. Por ende, también es importante tener la oportunidad de evaluar las heces, la consistencia, el color, la frecuencia y demás. También es importante evaluar la bebida. Este angelito en un ratito ya se va a hidratar porque ha estado trabajando con nosotros todo este tiempo y así como come, pues sabemos que bebe muy bien. También pues habrá un tema de emisiones en cuanto a orina, pero ese ya será otro día. Muchas gracias y espero tengan un buen día. Chao.